¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN Chile. Revisamos los detalles de las informaciones más importantes de este día viernes 14 de enero. Cerrando la semana con hartas informaciones y en particular vamos a comenzar con lo que está ocurriendo en la industria de casinos en nuestro país, porque finalmente Enjoy y Dreams anunciaron y concretaron ya de manera formal esta intención de fusionarse. En un hecho esencial enviado la noche de este jueves a la Comisión para el Mercado Financiero, los dos máximos operadores de casinos lograron un acuerdo para su fusión. Dreams tendrá un 64% de participación en la combinación. Esta es la empresa de la familia Fischer, y Enjoy tendrá el 36% de las acciones restantes de la nueva entidad. Con este pacto entonces se dará origen a la mayor entidad operadora de casinos en el país. Tendrá el 58% del total, sumando además a 12 operaciones ubicadas en Argentina, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay. Las empresas que habían logrado ya un acuerdo preliminar en octubre enviaron los hechos esenciales a la CMF y estiman que la fusión se podría materializar no más allá de 12 meses, esperando primero la resolución de la Fiscalía Nacional Económica y la Superintendencia de Casinos. Ambas compañías recordaron también que este acuerdo final todavía tiene que ser aprobado por las respectivas juntas extraordinarias de accionistas, confiando que eso se concrete en un plazo de un año. Tras el anuncio del acuerdo, las acciones de Enjoy se dispararon este viernes, subieron 15% en la Bolsa de Comercio de Santiago. Y en su balance del año 2021, la asociación de AFP entró al debate también sobre una serie de temas contingentes en momentos de cambios importantes para la industria previsional en nuestro país. Por ejemplo, la discusión de la pensión garantizada universal. Aseguraron que es fundamental este avance para poder recuperar los fondos de 2 millones de personas que se quedaron sin ahorros por los retiros. En medio de esta cuenta pública, la gerente general del organismo, Constanza Polman, se refirió a los efectos de los retiros de ahorros previsionales, que significaron un total desembolsado de 48.000 millones de dólares. Escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana en el punto de prensa. En este contexto, como administradoras de fondos de pensiones, creemos que la construcción del ahorro futuro debe ser el eje central del derecho a la seguridad social. Llevamos más de 10 años intentando hacer transformaciones que mejoren las pensiones y aún no es posible llegar a acuerdos. Es urgente mejorar las pensiones. En tanto, de cara al gobierno recién electo, creemos que es clave considerar que existen más de 2 millones de afiliados sin saldo en sus cuentas y que por lo tanto se encuentran en una situación de precariedad que demanda del Estado una nueva responsabilidad. En ese sentido, la discusión de la pensión garantizada resulta fundamental para recuperar ese ahorro y debe ser, en efecto, un desafío prioritario para el nuevo gobierno y también para el Congreso que asume en marzo. Bien, ahí el detalle entonces, la evaluación sobre las políticas que están en discusión. Además, en esta cuenta pública también se conocieron detalles del balance de 2021 en términos de rentabilidad de los fondos, que es lo que vamos a revisar en la siguiente gráfica, con un muy buen rendimiento para los fondos más riesgosos, pero un muy fuerte retroceso para los fondos de menor riesgo. El fondo A obtuvo una rentabilidad de 20,4% según los datos conocidos al día de hoy por la asociación. El fondo B un 14,4% y el fondo C un 4,1%. Sin embargo, los fondos más riesgosos cayeron con fuerza, un 4,2% en el caso del fondo D, y la caída más fuerte que ha experimentado el fondo E en su historia, un 7,4%. Esto después de los ajustes de tasa, producto de los retiros de fondo que se realizaron el año pasado en nuestro país. Bien, cambiamos de tema ahora para hablar de nuevo de negocios y en este caso del intercambio comercial entre China y Chile. Estamos habituados a enviar muchos productos al gigante asiático, que es nuestro principal socio comercial, pero también se producen tendencias en sentido inverso desde ese país a los mercados chilenos. Y hablamos en particular de una fruta, el kiwi, que empezará a llegar a Chile de manera masiva desde las producciones agrícolas chinas, con la intención, por supuesto, de ampliar el mercado de la oferta local y quizás consumir este producto por más tiempo durante el año. Detalles en la siguiente nota. ¿Qué pensaría si le dijera que el kiwi que está sosteniendo el embajador de China proviene precisamente de ese país? Dudaría en comerlo, porque pienso que los kiwis que producimos nosotros acá en Chile son mejores. No lo puedo creer, son iguales a los chilenos. Debe ser diferente a los kiwis que producimos nosotros. La verdad es que no son tan distintos a los que se producen en Chile. La novedad es que son del primer cargamento de kiwis chinos que llega a nuestro país. Fíjate que lo veo menos ácido que algunos kiwis de la zona. Es casi igual,
No hay mucha diferencia con el kiwi chileno. No es tan ácido. El chino es muy suave. Me gustó. Este viernes se oficializó la entrada de este fruto al mercado chileno con la llegada de 40 toneladas. En primera instancia serán distribuidos por una cadena de supermercados y dependiendo de la demanda podrían ampliarse los distribuidores. Como ven, el crecimiento del comercio bilateral en productos agrícolas no solo trae beneficios sustanciales para la agricultura y los agricultores, también enriquece la mesa de los consumidores chilenos y chinos. Es algo que esperamos que se multiplique a futuro. China y Chile son complementarios. Desde el punto de vista que climatológicamente podemos producir los mismos productos en diferentes momentos del año. El kiwi es una fruta de invierno y antes de la entrada de China al mercado, nuestro país importaba desde Italia y Grecia 784 toneladas en los meses de verano. Entonces, ¿por qué importar un fruto que se produce en nuestro país? Se preguntará. La respuesta está en la contraestacionalidad. Cuando nosotros exportamos, ellos no tienen kiwi. Y cuando nosotros importamos, no tenemos kiwi chileno. Disponer de un proveedor distinto, de otro origen, como es China, permite que cuando se disminuya en un país, igual tengamos el abastecimiento por complementariedad con este otro país. En 2021 nuestro país exportó casi 150.000 toneladas de kiwi, de las cuales 4.000 fueron destinadas al gigante asiático. Además, complementó con cerezas, uvas de mesa, ciruelas y nectarines. De no haber tenido un tratado de libre comercio no tendríamos kiwi chino acá, o tendríamos kiwi chino mucho más caros. En proporción, la cantidad de kiwis que llegó a Chile es baja, pero consolida una relación comercial que solo en 2021 movió más de 17.000 millones de dólares. Y en otros temas, como un balde de agua fría para el gobierno fue la noticia de la suspensión de la licitación del litio, porque este viernes la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite el recurso de protección que busca no innovar y congelar el polémico proceso de exploración y beneficio del litio, que comprometía 160.000 toneladas del mineral y una inversión de 121 millones de dólares. El recurso fue interpuesto por el gobernador de Atacama, Miguel Varas, quien acusó un posible impacto en el ecosistema de los salares de la zona y probables problemas hídricos a causa del proceso de extracción. Lo que nosotros queremos es precisamente que las cosas se hagan bien y eso significa iniciar una discusión a fondo respecto de lo que queremos con el litio para nuestro país. Creo que hace falta una política nacional en esta materia, pero que sea construida sobre la base de la participación y sobre todo escuchando los planteamientos que emanan de los territorios, particularmente donde se encuentran los yacimientos de litio. A estos hechos se suma la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró admisible el recurso de protección de la comunidad de Coyo en contra del Ministerio de Minería y el presidente Piñera por presunta vulneración de derechos por el proceso. De esta forma, la licitación y adjudicación del litio quedará paralizada hasta que exista una sentencia judicial. Desde el gobierno reiteraron que el proceso ha sido transparente y que cumple con toda la legalidad vigente. Además, aseguraron que analizarán los antecedentes para responder conforme a los plazos de la ley. Varias medidas se empezaron a adoptar de manera urgente en el contexto de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Entre ellas, por ejemplo, también el teletrabajo junto a otras. Pero hay varias de estas que probablemente quedarán también dentro de los modelos de trabajo que se diseñan hacia el futuro. ¿Cuáles son los alcances que tienen estas nuevas modalidades? Es lo que vemos en la siguiente nota de Natalia Muñoz. Era un beneficio, pero ahora es una modalidad. Ya es un hecho que el teletrabajo llegó para quedarse y las oficinas vacías o el mínimo son el panorama habitual en la mayoría de las empresas. Ante esto, muchas compañías han tenido que abandonar sus espacios de trabajo y apostar por nuevas oficinas que se toman esta nueva normalidad. Tomamos la decisión de venirnos a LIF en plena pandemia. Somos una de las pocas empresas que quizá ha tomado esa decisión porque estamos convencidos de la importancia que tiene el relacionamiento humano, el relacionamiento de las personas. Compartir, innovar, tirar ideas, rayar pizarra, botar papeles, y eso la verdad es que la única forma de conseguirlo fundamentalmente es presencial. Es la opción que ofrece LIF, con distintas sedes en puntos estratégicos de Santiago y también en regiones. Así una empresa puede arrendar puestos de trabajo o un piso completo si el equipo lo requiere, modalidad que también permite crear alianzas entre empresas.
Somos una red de oficinas. Eso permite que la gente no tenga que viajar esa hora o 2 horas que generalmente lo hace para ir a su oficina, sino que se desplace a lugares más cercanos a su casa. Bueno, eso es una mejora gigante en la calidad de vida de las personas y también en la productividad. Somos una startup que partimos en el sur de Chile, ya en Puerto Montt, y quisimos seguir creciendo en Santiago y en Viña del Mar, ¿ya? Entonces generamos estos suscripciones de oficinas para poder trabajar tanto en Santiago y tanto en Viña del Mar. Flexibilidad laboral que se vuelve fundamental para que las empresas se puedan mantener competitivas a futuro y puedan atraer nuevos profesionales, situación que se refleja en las ofertas laborales del país. Tenemos más de 5.000 puestos de trabajo de la modalidad teletrabajo y tenemos más de 8.000 puestos de trabajo en un modelo híbrido que mezcla la modalidad presencial con la modalidad de teletrabajo. Las vacantes de teletrabajo que más ofrecen son en el área de call center, atención al cliente, tecnología, comercio, ventas, telemedicina y profesionales y técnicos que puedan realizar sus labores a través de un computador. Con esto se abren oportunidades para fomentar el empleo femenino. El 53% de las personas que postulan al teletrabajo son mujeres. Ya el teletrabajo permite efectivamente compatibilizar de mejor manera el trabajo y el hogar. Elegí la modalidad de 100% teletrabajo porque soy mamá y obviamente me acomoda mucho más estar en mi casa por los tiempos de desplazamiento, por calidad de vida y ha resultado súper bien. Es la opción que entrega Liberty Seguros. La compañía comenzó a implementar las labores remotas durante la pandemia y ahora permite que los trabajadores decidan la modalidad en que quieren trabajar. Esa forma de trabajo de comando y control yo creo que cambió y cambió para siempre. No necesitamos que contratar a una persona que sabemos que va a trabajar en forma remota y no la necesitamos contratar cerca de nuestra oficina de Santiago, por ejemplo. Podemos contratarlas en cualquier otro lugar de Chile. Son las puertas de esta modalidad de empleo que también permite a los chilenos trabajar en el extranjero, en un mercado que gracias a la tecnología ha conseguido generar ingresos sin moverse del hogar. Bien, vamos a analizar ahora lo que ocurrió con el precio del dólar durante este viernes. Llegó a estar cerca de los 810 pesos, revirtió la tendencia al final y cerró al alza. Vamos al contacto hasta ahora con Diego Mora, estratega de mercados de XTV. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, ¿cómo cerró finalmente el precio del dólar y cómo fue esta jornada, Diego? Bueno, el cierre yo lo tengo en 819.91 pesos. La jornada está siendo alcista en el día de hoy particularmente, pero más allá de un día en particular, a mí siempre me gusta analizar lo que está pasando en el contexto. Hoy en día estamos en un contexto en el cual el dólar index, que es la principal referencia a nivel internacional, lleva cayendo durante unas 3 semanas consecutivas y se está dando un efecto interesante con el euro, que es uno de los componentes que se suele mencionar muy poco a la hora de valorizar el dólar, y como el 60% de la cotización del dólar index es el euro, hay una apreciación muy importante que se está dando en Europa y está haciendo que esté generando bastante fortaleza y depreciando el resto de las monedas. Ajá. O sea, ¿son factores más globales los que están influyendo en el tipo de cambio hoy día acá en Chile? Yo creo que en particular en esta semana sí. Lo que está ocurriendo en Europa particularmente es que el Banco Central Europeo está dejando de inyectar tanta liquidez al mercado, está dejando de comprar tanto bono corporativo y esto está haciendo que el euro contra el dólar norteamericano esté subiendo en bolsa o en el mercado Forex, generando una depreciación global del dólar index que por supuesto siempre le pega mucho más fuerte a las economías emergentes como Chile. Sí, de todas maneras veíamos que Chile, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que el peso chileno fue una de las monedas que más se apreció esta semana, ¿no? Claro, sí, es que siempre analizamos el par. Es difícil saber si es el peso el que se apreció o fue el dólar el que se depreció. Bueno, pero lo importante es el par. O sea, cuando hablamos del dólar contra el peso chileno, durante los últimos 28 días ha tenido un retroceso de 7% aproximadamente. Y esto va marcado no solamente también por el tema del euro, sino que hay una apreciación muy importante en los metales industriales. Componente que, por supuesto, nos importa mucho por el efecto del cobre. El cobre también está subiendo muy fuerte en sus contratos futuros. Parecía
pareciera que la renta variable en China está tocando fondo, podríamos ver alguna recuperación importante, y el cobre, el zinc, el aluminio y el níquel están con rendimientos récord. La inflación sigue muy fuerte en este ámbito y eso le favorece siempre al peso chileno, por lo cual sí podríamos darle algún punto a favor del peso. Diego, entonces, en ese contexto y con lo que tú nos cuentas, ¿qué podríamos proyectar para las próximas semanas para el tipo de cambio, pensando en estas causas de lo que vimos estos días? Bueno, la verdad es que la tendencia bajista o esta corrección que hemos estado viendo después de las elecciones presidenciales no parece estar terminando. Lo más probable es que, si bien podamos tener algún rebote temporal con objetivos en los 820, 825, lo más probable es que esta percepción de depreciación en el dólar se mantenga y podamos ir a buscar los soportes que están ubicados en los 788. Ya está el alza de los metales industriales, donde el cobre es muy importante. El euro estuvo muy castigado durante varios años, la verdad. Por lo tanto, esta recuperación le podría perjudicar al dólar. Por lo tanto, es otro factor bajista para el dólar. Y además hay una cierta sensación de tranquilidad en el mercado nacional, en el mercado chileno. O sea, Gabriel Boric ya se reunió con el grupo de empresarios, lo cual suele indicar una muy buena noticia para las relaciones entre gobierno y empresa, y eso siempre le favorece a la percepción de confianza del mercado, dándole valor también al peso chileno. Sí, claro, y es lo que vimos también en la Bolsa de Comercio durante estos días. Diego Mora, estratega de mercados de XTV, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Diego. Nada, saludos, que estén muy bien. Bien, momento de ir a una pausa en Agenda Económica. Al regreso estaremos conversando con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, Rodrigo Krell, respecto a los datos de productividad 2021 publicados por la instancia esta semana. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y vamos a analizar en la entrevista del día de hoy interesantes datos que conocimos esta semana del informe que realiza anualmente la Comisión Nacional de Productividad sobre la productividad en Chile y cómo ha ido variando este factor. Según el reporte que conocimos esta semana en nuestro país, en el contexto de pandemia, el año 2021, la productividad habría crecido entre un 7,4 y un 8,7%. Vamos a analizar estos datos. Para eso estamos en contacto con Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad. Gracias por el contacto, Rodrigo. Muchas gracias, Sebastián. ¿Cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Bueno, este dato es bien interesante, sobre todo pensando en que en la última década habíamos visto en general una tendencia negativa y resultados de productividad negativos, y esto de alguna manera rompe eso y con cifras además bien altas. Pero me gustaría que pudiera contarnos cómo analizamos estas cifras, cómo se entienden estos números que ustedes presentaron esta semana. Claro, como bien decías tú, Sebastián, la productividad este año que nosotros medimos en la comisión, en nuestro informe anual, anotó un alza súper importante, entre 7,4 y 8,7%, que es un número muy excepcional. Los últimos 20 años la productividad viene básicamente estancada o creciendo muy poquito en Chile. Se desaceleró después de el crecimiento que tuvo en los 90, y por lo tanto la productividad viene contribuyendo muy poco al crecimiento económico chileno. Y bueno, estos últimos 2 años, en verdad, 2020, 2021, han sido años muy anómalos, ¿no? Tuvimos, por supuesto, restricciones a la movilidad, una caída muy fuerte del empleo en el 2020, y a partir de básicamente julio del 2020, una recuperación del empleo y también de la actividad económica. La actividad económica, el PIB cayó muy fuerte el año 2020 y el año 2021 creció también, tuvo un rebote muy importante, y eso se refleja en la medición de productividad con una caída el año 2020 y un alza el año 2021. Ajá. Rodrigo, hablamos harto de productividad, yo creo que todos tenemos ciertas nociones y acercamientos al concepto, pero me gustaría, para seguir la conversación, que pudiéramos definir qué es lo que significa exactamente productividad, qué es lo que se mide cuando estamos hablando de este indicador. Claro, productividad es medir, es cuánto logramos hacer con los recursos económicos que tenemos, básicamente empleo y capital. Entonces, si un país es capaz de producir más, generar más producción, con la misma cantidad de trabajo y de capital, se ha vuelto más productivo, y también
si es que la producción crece a una tasa más acelerada, más rápido que lo que va creciendo el trabajo y el capital, se está volviendo más productivo. Entonces mide nuestra capacidad, como nuestra inteligencia a la hora de transformar recursos, ¿cierto?, económicos en producción. Entonces lo que nosotros hacemos es ver a qué tasa creció la producción, el PIB, y a qué tasa también crecieron el empleo y el capital. Entonces lo que pasó el año 2021, recién pasado, es que creció más rápido el PIB, la producción, que lo que crecieron el empleo y el capital. Y eso se refleja en una mayor productividad. Perfecto. Hablábamos que este fue un año excepcional. ¿Cuánto tuvo que ver la pandemia en los resultados que vimos el año pasado, Rodrigo? Sí, bueno, muchísimo. Como te decía, el año 2020, 2021, los dos fueron muy excepcionales. Tuvimos, primero hay que siempre comparar partir por qué pasó con el 2020, ¿no? Tuvimos ahí una caída en la producción, una caída muy, muy fuerte del empleo. Recordemos, en julio del 2020 llegamos a tener un déficit de 2 millones o más de empleos, ¿no? Respecto a prepandemia. Entonces eso se vio reflejado en una caída de la productividad, y el rebote para el año 2021 fue también brutal. Tuvimos un crecimiento, ¿cierto?, a 2 dígitos del PIB que no veíamos hace mucho tiempo, y un empleo que se recuperaba, pero a una tasa menos acelerada. Entonces eso incide en una mayor productividad que nosotros medimos. Además, recordemos que la producción y el PIB fueron muy afectados por temas muy excepcionales, variables que se comportaron de forma muy, muy excepcional, como fueron los retiros de fondos previsionales y las ayudas sociales, ¿cierto?, del IFE, que llevaron un impulso en el consumo sin precedentes en la historia reciente de Chile, y eso generó una economía que podríamos decir que está, y así lo reconoce, bueno, el Banco Central y varias instituciones, sobrecalentada. Sí. Rodrigo, ¿y eso significa que esta ganancia en productividad que tuvimos el 2021 es solo temporal, dado que esos factores van a ir desapareciendo? ¿O hay algo de fondo, digamos, que nos permite ser más productivos en Chile? Mira, yo creo que hay algo de las dos cosas, y hay que tener bastante cautela a la hora de interpretar esta cifra y extrapolar, ¿cierto?, a qué va a pasar en el futuro. Tuvimos algunos factores muy positivos en términos de productividad. La economía chilena fue capaz de flexibilizarse y adaptarse a un contexto de pandemia con restricciones de movilidad a través del teletrabajo, ¿cierto?, y otras formas que permitieron a la economía seguir funcionando y seguir produciendo. Y bueno, algunas de esos factores pueden ser permanentes en el futuro. Puede que parte de estos cambios se aceleraron, ¿cierto? A lo mejor iban a llegar y llegaron más rápido, y parte de esto va a ser permanente y va a ser parte de la vida laboral en el futuro, incluso si no tenemos, si dejamos atrás, afortunadamente, ojalá, la pandemia. El teletrabajo, vamos a ver que van a haber industrias, van a haber empresas que van a optar por un sistema mixto, y por lo tanto algunos de estos beneficios se pueden quedar, pero este número tan excepcional, ¿cierto?, de básicamente 8% de crecimiento de la productividad, es básicamente algo temporal y anómalo. No hay que interpretar esto, hay que tener mucha cautela, no hay que pensar que somos 8% más inteligentes para producir, para utilizar nuestros recursos, porque eso es muy difícil que sea el caso. Pero mencionabas tú en tu análisis, Rodrigo, el rol del uso de tecnología, por ejemplo, el uso más intensivo de tecnología. Si es que esos factores que fueron temporales producto del encierro, de las medidas de restricción de movilidad, etcétera. Si esos factores quedara como un remanente, algo más permanente, que estuviéramos efectivamente avanzando un modelo de producción en ciertos sectores, por supuesto distintos, ¿uno podría decir que aquí hubiera un punto de inflexión o hay que esperar un poco de tiempo para ver algo de ese tipo? Mira, podría ser, pero no lo sabemos aún. Y no lo sabemos en Chile y no lo saben los otros países de la OCDE con los cuales nos reunimos y conversamos estos temas. Es una incógnita. Todavía no saben. No sabe Francia, no sabe Estados Unidos, no sabe... ningún país tiene certeza de qué tan permanente van a ser estos cambios y cómo se va a ver a futuro. El tiempo dirá. Por ahora es una posibilidad, pero está lejos de ser una certeza que vamos a tener incrementos sostenibles de productividad gracias a este uso de tecnología. Ciertamente la esperanza es que sí. Sí. Rodrigo, ustedes hacen un análisis también separando la minería del resto de la economía. ¿Se ven diferencias ahí cuando se incluye o no a este sector?
La verdad, este año no hay diferencias tan significativas. La economía sin minería, la productividad de la economía sin minería crece un poco más rápido que la economía total. Nosotros hacemos esa separación todos los años porque entendemos que la minería es un sector súper importante, por supuesto, en Chile y tiene sus ciclos propios. Sí. Y por lo tanto nunca queremos confundir lo que está pasando en la minería como algo generalizado de la economía en su totalidad. Pero en este caso, los dos números de la economía con minería y sin minería están bastante cercanos. Ajá. Rodrigo, ahora pensando en lo que viene, ¿cuál creen ustedes, la comisión, cuáles creen que son los desafíos en términos de políticas públicas para avanzar en este tema? Porque aparte de este 2021 y este crecimiento que tú definías como excepcional, veníamos con una tendencia de estancamiento. Entonces, ¿por dónde pasan las claves para poder avanzar de manera sostenida, digamos, y proyectar esto en el tiempo? Mira, Chile tiene múltiples desafíos en esta materia. Yo creo que los grandes desafíos pasan en dos grandes clases de problemas, ¿no? Los problemas que tiene el mercado para funcionar y los problemas del Estado. El mercado tiene que siempre tener más presión competitiva. Nosotros hemos sido muy enfáticos en promover la competencia en los mercados, la entrada de nuevos actores, la innovación y el impulso de las nuevas tecnologías. Siempre competencia, competencia, competencia. Y por el lado del Estado, es clave tener una muy buena evaluación de las políticas públicas, sobre todo en tiempos que, vamos a tener cambios fundamentales, importantes, y un gobierno entrante que tiene un programa súper ambicioso, con muchas políticas que tienen que ser bien evaluadas, bien monitoreadas, de manera profesional y técnica, para apoyar el ciclo político, las decisiones que legítimamente tomarán el gobierno, el Parlamento, en el futuro. Sí, y con una mirada quizás de más mediano y largo plazo también sobre estos temas. Rodrigo, gracias por conversar con nosotros acá en CNN, muy amable. Gracias a ti, que estés bien. Estamos cerrando Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones en CNN Chile. Que tengan un buen fin de semana.